Vamos a introducirnos ahora en conceptos relacionados con las matrices, en el concepto de matrices. ¿Qué es una matriz? Bueno, pues una matriz no es más que un conjunto ordenado de elementos en filas y columnas. Cualquier conjunto que ordenemos en filas y columnas será una matriz. Las matrices que nosotros vamos a utilizar son matrices cuyos elementos son números reales. Entonces lo que tendremos será una serie de números reales ordenados en filas y columnas. Llamamos orden de una matriz al número de filas y de columnas que tiene la matriz. Por tanto, una matriz que tenga m filas y n columnas, pues decimos que es de orden m por n, y esto pues lo vamos a decir con mucha frecuencia. Ahora hablaremos de una matriz A de orden m por n, refiriéndonos a esto, a que tiene m filas y n columnas. Bueno, por ejemplo, ahí tenéis una matriz que tiene, como veis aquí, la fila 1, 2, 3, hasta la m. Tiene m filas. Ponemos aquí los puntos suspensivos, queriendo decir que hay pues más filas hasta la m. Pues esta es la fila, sería la fila 1, esta sería la fila 2, la fila 3, ¿no? Esta es la fila 3, todas las filas hasta la fila m. Si lo miramos por el lado de las columnas, veis que esta sería la columna 1, esta sería la columna 2, esta sería la columna 3, hasta n columnas. Cada elemento de la matriz lo podemos referenciar como A y J. Cada elemento A y J será el elemento de la matriz que esté en la fila I, columna J. Por ejemplo, este elemento de aquí, el elemento A32, es el elemento que está en la fila 3, 1, 1, 2 y 3, y en la segunda columna, 1 y 2. La matriz A la podemos representar también de forma más abreviada, en vez de expresarlo de su forma completa, tal y como tenemos ahí indicado, pues de esta manera podemos decir que la matriz A será la matriz formada por elementos donde cada elemento es un elemento A y J que tiene orden m por n. Bueno, pues esto nos indica una matriz en la que cada elemento es el IJ y tiene m filas y n columnas. O lo que es lo mismo, pues una matriz formada por elementos A y J, donde I va desde 1 hasta m, y J va desde 1 hasta n, indicándonos el número de columnas. También podemos entender una matriz, hasta ahora lo estamos visionando como un conjunto de elementos ordenados en filas y columnas. También podemos entender la matriz como una agrupación de vectores, como un conjunto de vectores. Si lo miramos desde este punto de vista, pues podríamos pensar que la matriz está formada por 1, 2, 3, así hasta m vectores fila. Este sería un vector fila formado que tendría n componentes. M vectores fila de n componentes. O también podemos pensar que la matriz es una agrupación, en vez de en vectores fila, en este sentido, podríamos verlo como vectores columna. En este caso, la matriz sería una agrupación de n vectores columna, cada uno de ellos tendría m componentes. Pues 1, 2, 3 hasta n vectores columna, y el número de componentes de cada uno de ellos sería pues n. Bueno, pues una matriz la podemos entender de cualquiera de estas formas, como un conjunto de elementos en filas o columnas, como un conjunto de vectores puestos en fila o como un conjunto de vectores puestos en columna. Dos matrices decimos que son iguales si son exactamente iguales, es decir, si cada uno de los elementos de la matriz es igual al elemento de la otra matriz y está exactamente en la misma posición. Es decir, A y B son dos matrices que son iguales si el elemento A y J de la matriz A, cada elemento de la matriz A, es exactamente igual a cada elemento de la matriz B en la posición IJ. Si consideramos matrices formadas, si lo pensamos como matrices formadas por vectores fila, la igualdad de dos matrices nos indicaría que son exactamente iguales cada uno de los vectores y están puestos en la misma posición dentro de la matriz. Y si pensamos como vectores columna, pues lo mismo. Dos matrices serán iguales si tienen exactamente los mismos vectores columna puestos en la misma posición. Tipos de matrices. Llamamos matriz rectangular a la que tiene una cantidad distinta de filas que de columnas. Por ejemplo, esta que tenéis aquí indicada, si os fijáis, pues tiene 3 filas, pero por contra tiene 5 columnas. Bueno, pues esto es una matriz rectangular y viene de la idea de que es como un rectángulo, ¿no? Pues más largo de un lado que de otro. Esta matriz tiene 3 filas y 5 columnas. La matriz A sería una matriz de orden 3×5. Sería una matriz 3×5, de tipo 3×5. Llamamos matriz fila a la matriz que está compuesta por una única fila, como en este caso la matriz B que tenéis ahí indicada. Y llamamos matriz columna a la que está formada por una única columna, en este caso la matriz A. Y llamamos matriz cuadrada a la que tiene exactamente el mismo número de filas que de columnas. Cuando tenemos una matriz cuadrada podemos decir que su orden es simplemente
n. N hace referencia a filas y columnas porque son la misma. Bueno, pues esta matriz que tenéis aquí indicado, la matriz A, como podéis ver, tiene 1, 2, 3, 4 filas y 1, 2, 3 y 4 columnas. Es una matriz 4×4 o una matriz cuadrada de orden 4, simplemente, como tenéis ahí indicado. Respecto a la matriz, nos interesa también un elemento muy importante de las matrices, es su diagonal principal. ¿Qué es la diagonal principal de una matriz? Bueno, pues tenéis aquí indicado en rojo los elementos de la matriz que están en esa diagonal, que va desde el primer elemento, desde el A11 hasta el último elemento, al ANN. Esto solo lo podemos tener en matrices cuadradas. La diagonal está formada por los elementos A y I, es decir, por los elementos que están en la primera fila, primera columna, segunda fila, segunda columna, tercera fila, tercera columna. Para esta matriz cuadrada que tenéis ahí indicado, los elementos 1, 0, 2 y 4 que tenéis ahí, es lo que formaría la diagonal principal. Bueno, pues la diagonal nos limita también, nos caracteriza una serie de matrices. Por ejemplo, llamamos matriz triangular superior a la que sus elementos distintos de 0 están en la diagonal y por encima de ella. Esta matriz que tenéis aquí, la matriz A, es una matriz triangular superior porque por debajo de la diagonal principal, que es esta de aquí, si lo veis, por debajo de la diagonal principal todos sus elementos son 0. Bueno, esto le llamamos triangular superior porque desde la diagonal hacia arriba es donde encontramos los elementos distintos de 0. Llamamos triangular inferior a la matriz cuyos elementos distintos de 0 están por debajo de la diagonal principal. Bueno, en realidad llamamos diagonal inferior a aquellas matrices cuyos elementos por encima de la diagonal principal son igual a 0. Bueno, pues ahí tenéis dos ejemplos. Cuando tenemos una matriz que es a la vez diagonal inferior y diagonal superior, es decir, una matriz cuyos todos elementos por debajo de la diagonal son 0 y todos aquellos elementos por encima de la diagonal son 0, la llamamos matriz diagonal y es un tipo de matrices que van a ser muy importantes. Por ejemplo, tenéis aquí indicada la matriz A, que es una matriz diagonal. ¿Por qué es una matriz diagonal? Porque si os fijáis, por debajo de la diagonal todos sus elementos son 0 y por encima también son 0. Sería una matriz diagonal superior porque todo lo que hay aquí es 0 y diagonal inferior porque todo lo que hay aquí es 0. Al ser a la vez diagonal inferior y diagonal superior la llamamos matriz diagonal. Respecto a las matrices diagonales, pues hay unas matrices especiales que son aquellas en las que todos los elementos de la diagonal principal son iguales. Por ejemplo, esta que tenéis aquí. Si os fijáis, todos los elementos de la diagonal principal son iguales y es una matriz diagonal. A este tipo de matrices las llamamos matrices escalares. Y cuando ese escalar es el número 1, como aquí, cuando todos los elementos de la diagonal principal son unos, la llamamos matriz unitaria. Y en general, pues hablaremos de matriz unitaria de orden n a la matriz cuadrada de n filas y n columnas que tiene como únicos elementos los unos en la diagonal principal.